Muy bien, en esta clase de Física 1 nos enfocaremos en el equilibrio. Haremos un pequeño concepto de qué es el equilibrio para poder entenderlo mejor y abarcar mejor los dos tipos que vamos a estudiar de equilibrio, que es el equilibrio translacional y el equilibrio rotacional. Bueno, para poder entender mejor qué es el equilibrio, decimos que se define como el estado de un cuerpo en reposo, además que no tiene aceleración. ¿Qué quiere decir esto a palabras que podamos entenderlo y podamos comprender mucho mejor? Supongamos que tenemos un auto de juguete que está encima de una mesa sin que no tenga una movilidad o una fuerza que lo jale para la derecha o ya sea para la izquierda, sino que estará solo ahí puesto. Estará acá, el juguete aquí, y no tendrá una fuerza externa que lo jale a la derecha o a la izquierda. Por eso que el equilibrio es el estado de este ejemplo, que es el juguete, está en quietud, está en reposo y además que no tiene aceleración, ya que no se está moviendo. Bien, se define en estático y en dinámico. El estático es cuando una partícula está en total reposo, así como en el ejemplo del automóvil, que no tiene aceleración y que no tiene una fuerza que actúa en él. El dinámico es cuando el cuerpo o partícula automóvil, si podemos tomar el ejemplo anterior, se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme, pero en este movimiento de igual manera no tenemos aceleración, que oportunamente tiene que ver con el equilibrio, como lo decía en el texto de qué es el equilibrio, que no tiene una aceleración. Vamos a estudiar más a fondo el estático y el dinámico con unos ejemplos a realizar en una pizarra, pero será más adelante. Para poder extender mejor el tema y comprender los equilibrios que existen, que son tres: el equilibrio estable, el equilibrio indiferente y el equilibrio inestable. El equilibrio estable, aquel a que vuelve por sí mismo un cuerpo que ha sido apartado de su posición. Un ejemplo muy claro podría ser un péndulo, ilustraría perfectamente el equilibrio estable, ya que no hay un movimiento o una fuerza que lo jale. Como dice, el equilibrio estable. Equilibrio indiferente, aquel independiente de la posición del cuerpo. Va a ser independiente de la posición. Por ejemplo, una rueda sobre su eje. Es como, imaginemos que esa rueda sea un disco, que ese disco en medio sabemos que hay un orificio. Ese va a ser su eje, ya que en ese eje se va a originar las rotaciones, ya sea para derecha o para la izquierda. El equilibrio inestable, aquel en que el cuerpo no recupera la posición inicial, sino que pasa a una posición de equilibrio más estable. Pensemos en un bastón que estaba parado sobre su pie y que cae al piso. Es el cuerpo o objeto o partícula que lo movemos, pero no regresa a su posición inicial, sino que pasa a una posición de equilibrio más estable.
Bueno, aquí vamos a diferenciar las fuerzas que pueden existir en este automóvil. Existen, por lo que podemos ver, cuatro fuerzas. Las fuerzas las trabajaremos en el sistema internacional, que será Newton, que sería, para poder encontrar Newton, es kilogramo por metro segundo cuadrado. Pero se explicará también más adelante en un ejemplo más a fondo para que quede más claro. Podemos ver que P va hacia abajo. ¿Pero qué significa ese P? Es el peso del automóvil. Pero en algunos ejemplos, en algunos contextos, se nos puede decir que la masa del automóvil es de 10 kilogramos, o de 20, 100, la cantidad que el problema indique. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que la masa es diferente al peso. Y si, como les dije al principio, se trabajará en Newton, pero en este caso nos dieron la masa, que es en kilogramos. Tendríamos que encontrar el peso del automóvil. Ahora bien, esta fórmula se las diré así rápido, pero igual manera se verá en un ejercicio más adelante. Es P igual masa por la gravedad. La gravedad aquí la trabajaremos en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En el sistema internacional también, claro. También en algunos casos la P de peso se puede trabajar como la W, pero ella también tomará mucho que ver en cómo la conozcan ustedes o trabajen mejor. Ya pasando a otra fuerza, que es la N, o fuerza natural, se puede distinguir por N mayúscula o N minúscula, dependiendo de cómo la trabajen. La fuerza de N, ¿cuál será? Es aquella fuerza que mantiene al automóvil en quietud, en equilibrio, ya que el peso va hacia el centro de la Tierra y la natural va para arriba. ¿Qué hace que el automóvil no se vaya para abajo? Ya que hay una fuerza sosteniéndolo, que es la misma que contrarresta al peso. Si por aquí dijimos que son 100 newton de peso, significa que la normal es la misma, ya que contrarresta a ese peso y no permite que el automóvil se vaya para abajo. Teniendo esto en claro, tenemos otras dos fuerzas, la de tensión y una fuerza F. La fuerza F es la que se puede aplicar, y en este caso va para la derecha, claro. De igual manera se trabaja en Newton y la tensión de esa fuerza también se trabaja en Newton. Pero claro, este es un pequeño concepto de lo que se verá más adelante con un ejemplo. Ahora sí, llegando al equilibrio traslacional, pero veamos qué es el equilibrio traslacional. Se dice que puede ser estático o dinámico. Se encontrará en estático cuando el objeto esté en reposo y se encontrará en dinámico cuando el objeto esté en un movimiento uniforme. Para que un cuerpo esté en equilibrio traslacional, un equilibrio total, se debe cumplir una condición. ¿Cuál es esta condición? La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en el objeto sea igual a cero. Y aquí lo podemos notar con la letra sigma, que significa sumatoria
la F, que significa fuerzas, igual a 0. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas debe de ser 0 para que el objeto esté en un equilibrio translacional. Bien. Aquí vemos un ejemplo claro de estático y un ejemplo de dinámico. El estático podemos ver que la velocidad es 0. Claro, porque el objeto está en reposo, no hay un movimiento uniforme. Y vemos dos fuerzas, una que empuja a la derecha y otra que empuja a la izquierda. Una F más, una F menos. Hacen que ese objeto no se mueva, ya que son de la misma fuerza. En cuyo caso de que la fuerza F menos tenga una fuerza de 100 newton y la otra F más, la F positiva, sea de 50 newton, es lógico que la F negativa va a ser mayor a la fuerza positiva y va a poder moverlo hacia la derecha. Pero en este caso lo tomaremos como que si las dos fuerzas sean de 100 newton y entonces no puedan moverlo, sino que se quede quieto. Y de igual manera una fuerza natural que lo empuja hacia arriba y que no hace que se venga el objeto hacia el centro de la Tierra. Ahora veamos el dinámico. Es un movimiento, claro, es un movimiento uniforme, con una velocidad constante, se dice. Y de igual manera tenemos fuerzas negativas y una fuerza positiva. Bueno, tenemos 4 incisos acá. El primero es poder identificar todas las fuerzas que actúan sobre la partícula o objeto, y esto ya se toma para un ejercicio que veremos más adelante y debemos tener muy en cuenta. Poder identificar todas las fuerzas. Es lo que hicimos en el automóvil del principio. Observar qué fuerzas actúan sobre el objeto, identificarlas para poder trabajar mucho mejor, realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre quizás no lo expliqué anteriormente, pero lo explicaré mucho mejor ya en la pizarra para que pueda entenderlo con un ejemplo y las dudas se aclaren. Aplicar la condición de equilibrio. ¿Cuál es la aplicar la condición de equilibrio? Es lo que dijimos anteriormente. Es la sumatoria de fuerzas o la sumatoria vectorial de fuerzas que dan igual a 0. Y puedes resolver lo indicado del problema. Claro, dependiendo qué es lo que nos pidan en el problema. Hallar una tensión, hallar una fuerza, ya el problema lo indicará y se verá mucho más adelante. Muy bien, llegamos al apartado de ejercicios. El primer ejercicio es encontrar la reacción en la pared inclinada, sabiendo que la masa de la esfera es de 1.5 kilogramos y la reacción en la pared recta es de 30 newtons. Tendremos un segundo ejercicio, el cual dice calcular la tensión de la cuerda inclinada si la esfera de 8 kilogramos está en equilibrio y no hay rozamiento y se forma un ángulo de 35 grados con respecto al poste. Así que nos vamos a la pizarra. Llegamos al apartado de ejercicios y de nuevo les leeré este problema. Encontrar la reacción en la pared inclinada sabiendo que la masa de la esfera es de 1.5 kilogramos y la reacción en la pared recta es de 30 newton. Como en el problema nos pide es encontrar la reacción de la pared inclinada y aquí tengo el esfuerzo de dibujar esto para poder presentarlo mucho mejor y que sea más entendible. Tenemos la pared vertical, la pared inclinada y el suelo. Tenemos la esfera de masa 1.5 kilogramos, una reacción que en el problema no la pide, que es la reacción de la pared inclinada, y una fuerza de 30 newton de la pared vertical.
Bueno, veamos los datos que tenemos. Se dice que tiene una masa de 1.5 kilogramos, una fuerza de la pared vertical de 30 newton y tenemos que encontrar la reacción de la pared inclinada. Como primer punto es ver la masa. Ya que si recordamos en la teoría que les dije en la presentación de PowerPoint que se trabaja con peso, no nos olvidemos que un peso es diferente de masa o masa es diferente del peso. Así que tenemos que encontrar el peso de la esfera. ¿Cómo se encuentra dicho peso? Para eso tenemos una fórmula. Peso igual a masa por la gravedad. La gravedad dijimos que va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto en el sistema internacional. Sustituimos valores. Peso igual a la masa de la esfera, 1.5 kilogramos, por la gravedad que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El sistema internacional. Operando desde una calculadora, nos tendría que dar lo siguiente. Nos dio 14.71 K. El peso dijimos que es newton, entonces kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son newton. Ahora bien, definiendo el peso de la esfera, vamos a proseguir a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, el diagrama de cuerpo libre es donde indicamos las fuerzas que actúan en el objeto, en este caso es la esfera. El peso se va a indicar o ubicar justo en el centro del objeto, que sería de 14.71 newton. ¿Y qué otra fuerza hay sobre el objeto? Está la de 30 newton, que va para la derecha. Está empujando o la pared ejerce una reacción para que la esfera no se vea donde está de igual manera. Y ahora indicamos hacia dónde va la reacción de la pared inclinada. Si nos damos cuenta, esta pared no está recta obviamente, pero tenemos una presión acá, pero no. Es cierto que está ejerciendo una reacción, pero si nos damos cuenta, esta reacción apunta hacia arriba, ya que la pared está inclinada, apunta hacia arriba. Indicamos una fuerza o reacción R, que no sabemos. Ahora bien, para poder encontrar esa reacción, vamos a dirigirnos a clases anteriores o clases de bachillerato básico y vamos a hacer cabeza-cola, ya que son vectores. Vamos a hacer cabeza-cola de cada vector para formar un triángulo rectángulo. Tenemos el peso. El segundo, que es la reacción de la pared vertical, y el último, la reacción de la pared inclinada. Para mostrarlo mejor, vamos a quitar
esas flechas que se muestren por nuestro plano. Y sabemos que este triángulo forma 90 grados. Luego vamos a tener que encontrar este ángulo, que es θ. Vamos a indicar ahora en este triángulo los valores. Sabemos que en un triángulo rectangular tenemos un cateto adyacente, un cateto opuesto y una hipotenusa. La hipotenusa será el más largo, por así decirlo, y en este caso es la reacción que nos pide el problema. El cateto opuesto y el cateto adyacente no tienen, por así decirlo, un lugar específico, sino que tenemos que identificar dónde va. Si el ángulo que queremos buscar está de este lado, el cateto opuesto será el que esté enfrente de ese ángulo. Y en este caso es el peso, son los 14.71. Será el cateto opuesto. El cateto adyacente se encontrará abajo de dicho ángulo, que son los 30. Bien. Ahora tenemos que recordar algunas fórmulas, que la del seno, coseno y tangente. La del seno es cateto opuesto, hipotenusa. La del coseno es cateto adyacente, hipotenusa y tangente. Y el ángulo θ es cateto opuesto o cateto adyacente. Ahora bien, queremos encontrar el ángulo, y para encontrar el ángulo tenemos que tener dos valores. Vamos a ver cuál es lo que nos va a servir. Seno del ángulo θ igual cateto opuesto. Tenemos el valor cateto opuesto, pero no tenemos la hipotenusa, así que se descarta. El coseno del ángulo igual cateto adyacente, hipotenusa, pero tampoco tenemos hipotenusa aquí. Así que lo que nos queda es la tangente del ángulo igual cateto opuesto y el cateto adyacente, que sí tenemos. Así que vamos a utilizar la tangente. Muy bien, sabiendo que vamos a usar la tangente, vamos a escribir por acá. Vamos a sustituir valores ahora. Tangente del ángulo, que es lo que vamos a encontrar, cateto opuesto, cateto adyacente. Despejamos. Tangente a la menos 1. Y 14.71. Y como quedamos en la calculadora, menos tangente 12.71 dividido los 30 nos da un ángulo de 26 grados. 26.14 grados. Ahora ya tenemos los grados. Podemos encontrar la reacción de la pared inclinada. De igual manera, vamos a ver cuál fórmula utilizar. La del seno, recordemos que decía cateto opuesto y hipotenusa. Tenemos cateto opuesto y ahora sí tenemos el ángulo. Podemos despejar la hipotenusa. Pero de igual manera en el coseno podrán decir que es cateto adyacente a partir de hipotenusa. Tenemos de igual manera el ángulo y tenemos cateto adyacente a partir de hipotenusa, y de igual manera podemos despejar.
En este caso vamos a agarrar el seno. El seno del ángulo de este propuesta y de hipotenusa. Sustituimos valores. Seno del ángulo que son 26 igual a cateto opuesta. Son los 14 puntos que tengo a partir de la hipotenusa, que es la que vamos a despejar. Despejamos. Igual los 14 partido. ¿Qué partido? Porque aquí el seno está multiplicando y pasa al otro lado a dividir. Entonces sería seno de 26.12 grados, que nos daría nuestro calculador. $33.41. Sería la respuesta de los Newton, 33.41 Newton, de que es una fuerza que trabaja en Newton. Decimos que la fuerza o reacción de la original es de 33.41 y así es como finaliza este primer ejercicio y a continuación veremos más ejercicios. Muy bien, llegamos al ejercicio número 2 de equilibrio traslacional. Calcular la tensión de la cuerda inclinada si la esfera de 8 kilogramos está en equilibrio y no hay rozamiento y se forma un ángulo de 35 grados con respecto al poste. Dibujé de una vez para poder entender el concepto y tenerlo mucho más claro. Tenemos aquí un ángulo que dice que se forma cuerda con respecto al poste, que es de 35 grados. Ahora bien, veamos los datos. La masa de la esfera, que es de 8 kilogramos. Y en este problema nos pide la tensión de esta cuerda, que no sabemos. Y tenemos un número que nos va a salir más adelante de 35 grados con respecto al poste. Pero de igual manera, aquí nos dan una masa, pero se trabaja con peso, así que lo tenemos que convertir, que es peso en masa por gravedad. Sustituimos valores. Esta operación la vamos a realizar en nuestra calculadora. Los 8 kilogramos por 1.81 que nos da un valor de 58.48. Entonces podemos aproximar 18.5 kilogramos por metro sobre cuadrado nos da 1000. Ahora bien, ya teniendo el peso de la esfera, podemos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, que nos ayuda a quitar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo vamos a hacer. Tenemos el peso que va hacia abajo, que es 78. Una fuerza de reacción que no nos dice el problema, pero sabemos que en el poste tenemos una reacción que va a la derecha, haciendo que la esfera no se venga para acá.
Es una fuerza aquí. Vamos a anotar la reacción. No importa cómo lo llamemos. Reacción o fuerza. Y tenemos una tensión. Pero esa tensión hacia dónde va. La tensión hace que la esfera no se vaya para abajo. Lo sostiene. Así que va hacia arriba. Pero veamos que es inclinada. Es inclinada. Por eso la notamos aquí. Tensión. Ahora vamos a realizar nuestro triángulo rectángulo por medio de estos vectores. Notamos que este es el peso, la reacción del poste y la tensión de la cuerda. Aquí tenemos las flechitas para ver mucho mejor. Ahora sabemos que tenemos un ángulo. Este ángulo será el mismo de acá, porque si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo. Sería parecido a este, ¿verdad? Así que tenemos una vuelta de 35 grados. Y sabemos que esto forma 90 grados. 90. Y si queremos encontrar el otro ángulo, sería 90 menos los 35. Y este ángulo sería ya de 55, pero no nos va a servir en este momento. Así que vamos a utilizar el 35. Y ahora vamos a identificar dónde están los catetos. Ya sabemos que el más largo será la hipotenusa, que en este caso será igual a la tensión que vamos a buscar. Y dice que el cateto opuesto está justo enfrente de ese ángulo que vamos a utilizar. Y de esta manera será el de acá. Cateto opuesto. Ahora en este caso, el cateto opuesto es igual a la reacción. No sabemos cuál es. Y el cateto adyacente que está abajo, por así decirlo, del ángulo que son los 78.5 del cateto adyacente. Recordamos el seno y el coseno del tangente, pero tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Tenemos que identificar qué valores tenemos y poder ver qué fórmula utilizar. El seno. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto de la hipotenusa. Pero no nos va a servir porque no tenemos el cateto opuesto. Así que lo descartamos. Vemos el coseno y ojos del ángulo es cateto adyacente. Si le damos cuenta que no es el ángulo, el cateto adyacente, así que nos va a servir el coseno. Ahora bien, que nos va a servir el coseno, el adyacente partido de hipotenusa, sustituimos valores. Que sean 95 grados. Al cateto adyacente que son 78.5 partido de hipotenusa, que es lo que vamos a despejar, que aquí es igual a la tensión, es lo que queremos y el problema no nos pide. Vamos a operar acá. Lo tenemos igual a los 78.5. Aquí no nos pasamos al otro lado, pero lo que pasamos al otro lado es el coseno que está multiplicando para salir 35
grados. Y decimos que la hipotenusa rotación va a ser la siguiente. Operamos en nuestra calculadora. 35 y nos da que es 95.83 newton, claro. Y esa sería la tensión de la cuerda que sostiene la esfera que tiene una fuerza de 38.5. Y si nos damos cuenta de eso, nos podemos a pensar, el peso de la esfera es de 78.5 newton. Y la tensión de la cuerda, la fuerza de la cuerda que está ejerciendo para que la esfera no se caiga, es de 95.83. Si vemos que fuerza es mayor, obviamente la de 95.83, la de la tensión. Así que esta cuerda va a lograr sostener al peso de 78.5, ya que está ejerciendo una fuerza mayor para que la esfera no caiga. Y de igual manera, este poste está ejerciendo una fuerza para que la esfera no venga para el otro lado, no la pase. Así que la fuerza podemos igual calcularla si gusta, pero nos pidieron la tensión, la tenemos acá. Así que si usamos nuestra lógica, la cuerda sí sostendrá totalmente a la esfera, que pesa 78.5 minutos.